A buscar en sus Biblias el libro de Josué, capítulo 6, y vamos a estar hablando hoy de Josué, capítulo 6, del 1 al 16. Josué, capítulo 6, del 1 al 16. Hemos titulado el sermón en esta tarde: Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Josué capítulo 6, versículo del 1 al 16. Josué, ¿no pudiste ir a la clase? No. Ok, Michael, ¿tú me puedes pasar ahí? Josué, ve a la clase y Michael te ayuda ahí. Ok. No, hombre, le doy gracias a Dios por este muchacho. Está ahí comprometido, le doy gracias a Dios por eso. El hombre está en sintonía con lo que estamos haciendo. Y eso es bueno para él, que está creciendo, y para los otros jóvenes también, está junto con él. Bueno, Josué, capítulo 6. El título del sermón: Para Dios todo es posible. Y este es un título que a nosotros nos encanta. Para Dios todo es posible. Eso lo hemos escuchado miles de veces. Y entonces, ¿cómo? Llámame ahí llámalo por el teléfono, porque él seguramente no. O tócale ahí porque ahora en el aula no me voy. Okay. Para Dios todo es posible. Bueno, cuando pensamos en un título como esto es una cosa que se vende en muchos lugares. Ven a Dios, que todo es posible para Dios. Y entonces, si tú quieres vivir alegremente, si tú quieres vivir abundante en la abundancia, si tú quieres tener, ven a Dios, todo es posible para Dios. Vienen ahí algunos y te sacan la Biblia y te dicen: mira, aquí lo dice, si tú pides todo lo que quieras, Él te lo va a dar. Claro, recortan el versículo, lo acomodan, no lo completan. Si tú pides todo en la voluntad del Padre, Jesús lo hará. Claro, porque Jesús es el ejecutante de la voluntad de Dios. Y lógicamente, si le pedimos a Jesús que obre, la voluntad de Dios lo va a obrar. Lo que no va a obrar Jesús son cosas que estén en contra de la persona de Dios. Entonces, muchas veces nos equivocamos y pensamos que Dios va a proveernos y cumplirnos nuestros caprichos, ¿verdad? Nuestras anhelos. Cuando la Biblia dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Algunos dicen: no, pídele a Dios lo que tú quieras. Piensa en el carro que te gusta, visualízalo, tenlo en tu mente, pídeselo a Dios, muévelo por el cosmos, dice alguno. Hay una cosa súper loca ahí en el internet que tiene que ver con el cosmos, y que entonces tú lo piensas y se lo mandas al universo, y el universo lo mueve, y el universo te lo envía para atrás. Bueno, todas esas cosas locas relacionadas con la idea de que para Dios todo es posible. Ahora, lo que sí no podemos perder de vista es que Dios es todopoderoso, y todas las cosas son posibles para Dios cuando Dios quiere obrar de esa manera. Dios quiere obrar en tu vida y transformarla y cambiarla y hacerte una nueva criatura, y todo es posible en ese sentido. Pero muchas veces, cuando Dios quiere hacer todas las cosas, cuando Dios quiere cambiar todas las cosas y hacer todas las cosas posibles, resulta que no nos gusta la manera en que Dios lo hace. Porque ya nosotros habíamos pensado algunas alternativas, algunas maneras en que Dios lo hiciera. Bueno, pues si voy a ir a vivir a Las Vegas, ¿por qué voy a vivir en ese lugar donde hay cierto nivel de delincuencia? No,
yo prefiero, porque yo soy un sacerdote de Dios, soy un pastor de Dios, yo necesito un apartamento bien alto ahí en el downtown, en algún lugar donde yo esté orando mis oraciones directamente al cielo. Y empiezo entonces a querer manejar la voluntad de Dios a mi manera. Pero Dios desde siempre ha enseñado a su pueblo que las victorias de su pueblo son sus victorias. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender que cuando en la iglesia hablamos de sustitución, de que Cristo nos sustituyó en la cruz y murió por nosotros, tenemos que entender que en esa sustitución Jesús obró un cambio de una vida por la otra. Ahora nuestros planes son los planes de Jesús. Nuestra victoria es la victoria de Jesús. Nuestra vida es la vida de Jesús. Porque Jesús está viviendo en nosotros y está llevándonos a el punto donde el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo y va a hacer para nosotros todas las cosas posibles, todas las cosas que Dios quiere que sean posibles para nosotros. Bueno, Israel tuvo que aprender eso temprano. Tuvo que aprenderlo temprano. En el punto donde nos encontramos en la escritura, Josué capítulo 6, nosotros estamos allí y de pronto nos encontramos con la toma de Jericó. Si ustedes estudian el pasaje después, porque yo sé que lo han leído varias veces, ustedes van a encontrar cosas muy interesantes en esto, porque realmente la toma de Jericó es una manera de Dios de hablar que su pueblo iba a vivir en victoria, pero de la manera en que Él fragua las victorias, la manera en que Él nos da las bendiciones. Cuando nosotros vamos a Jericó, capítulo 6 del libro de Josué, tenemos que saber que históricamente estamos en presencia de una de las ciudades con mayor defensa de la antigüedad. Era una ciudad inmensa, una ciudad además que se dedicaba a la adoración de la diosa Luna, porque Jericó significa diosa Luna, y ellos se dedicaban a la adoración de la diosa Luna. Ellos habían preparado la ciudad para soportar ser sitiada. Ellos además habían levantado una gran muralla, una muralla que tenía características que nunca se habían visto en la antigüedad. Cuando estamos pensando en las murallas, no estamos pensando en los muros que hay por acá que nada más el sol los raja y se empiezan a caer. No. Estamos pensando que las murallas eran, por ejemplo, de 5 metros de ancho, 8 metros de altura, y además entre una muralla y la otra, porque tenía dos retenes esa muralla. Cuando hablo de muralla estoy hablando de dos grandes muros, dos retenes. O sea, si tú querías entrar a la ciudad, brincar un muro no era suficiente, tenías que volver a brincar otro para poder llegar. Pero entre uno y el otro había cavado un foso de 8 metros de profundidad, donde la gente caía y no podía salir más. Entonces, la ciudad de Jericó era una ciudad que se le presentaba al mundo como una arquitectura que no podía ser conquistada, una arquitectura que no podía ser vencida. Era algo que era imposible para los hombres. Y ahí es donde Dios viene a jugar el papel principal en esta historia. Porque esta historia, la persona principal
no es Josué, no es el pueblo, no es Jericó, ni es la muralla, es Dios que lleva a su pueblo a el lugar donde iba a sitiar la ciudad y le demuestra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que tener en mente siempre. Cuando tienes una dificultad en la vida, no mires el tamaño de la dificultad, mira el tamaño de tu Dios. Cuando tienes una problemática, observa de qué manera Dios va a obrar para sacarte victorioso de esa problemática, a pesar de que todavía tú tienes debilidades. Porque quizás uno dice, bueno, Dios al que va a usar lo capacita. Sí, lo capacita para ciertas cosas y otras veces lo debilita. ¿Viste? Y te puede parecer increíble, pero yo te puedo poner casos bíblicos donde Dios debilita a una persona para que la persona entendiera cuánta necesidad tenía de Dios. Y ahí tenemos a un Jacob bien forzado, preparado para luchar con el ángel, y el ángel solo tocó su muslo, dislocó su muslo y le complicó más el problema con su hermano. Porque ya él se moría de miedo de pensar en el hermano. Porque el hermano era un hombre de guerra. Y él, preparando la manera en que se iba a encontrar con su hermano para pedirle perdón por las cosas que él había hecho, primero envió, ¿qué cosa? Los animales, a ver qué pasaba. Y el hermano recibió los animales. Dijo, bueno, regular. Ahora enviemos a las mujeres y los niños. A ver si la cosa se pone dura. No, el hombre recibió a las mujeres y los niños. Y entonces él se puso más nervioso aún. Y ya solo le tocaba ir él y presentarse delante de su hermano. Y cuando eso pasó, cuando eso sucedió, tuvo un sueño en la noche. Y en ese sueño se le apareció Dios. Y luchó con él ¿hasta dónde? Hasta el amanecer. Y le dijo, suéltame. No, no te voy a soltar. Ok, no es por tu fuerza. Lo tocó en el muslo y lo dislocó. Si no estaba preparado para luchar con el hermano, ahora con un muslo dislocado, mucho menos. Cualquiera hubiera pensado que Dios, ¿qué iba a hacer? Iba a fortalecer a Jacob para que venciera a Esaú. Pero no. ¿Qué hizo? Lo debilitó. Pero tienes otro personaje. Está el apóstol Pablo y dice, he rogado al Señor 3 veces porque tengo un aguijón en mi carne que es molesto y le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite. Y el Señor le respondió, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces dice el apóstol Pablo, entonces, cuando soy débil, soy fuerte en Dios. Bueno, este es lo mismo. Dios lleva a Israel a un lugar donde nadie se atrevía a estar, acampar frente a Jericó y sitiar a Jericó. Un ejército como el de Israel era prácticamente una broma para Jericó. Era prácticamente una broma. Era prácticamente un chiste para ellos. Y ellos estaban ahí. Muchas veces nosotros pensamos que para poder ser cristiano y hacer la obra de Dios, tengo que demostrarle a Dios cuán fuerte soy, cuán importante soy, cuán decidido estoy, cuando realmente lo que quiere Dios es que te humilles, que te pongas a sus pies y que descanses en Él. Y esa palabra descanso en Él es una palabra tremenda, porque batalla contra nuestra propia naturaleza.
Hay tres cosas que hoy queremos aprender de este pasaje. Ya vimos la situación de Jericó. Ahora veamos la situación de los israelitas. ¿Qué tenían los israelitas? Bueno, tenían al mejor comandante, quien era Josué, ¿verdad? Si uno hace un estudio como el que tuvimos los viernes, uno se da cuenta que Josué era una persona que era capaz de luchar con la raza de los gigantes y vencerlos. O sea, un gran estratega militar, era una gente que podía organizar al pueblo, era una gente diestra para la batalla y además tenía antecedentes de haber sido una gran persona, una persona que había recibido el mando del pueblo de manos de Moisés, la figura más trascendental humanamente hablando para los israelitas. Ahora la pregunta es, ¿entendía Israel el plan de Dios frente a Jericó? Miren, y ese es el problema que hoy yo quiero hablar, que muchas veces somos cristianos, vamos por la vida y no entendemos el plan de Dios para nosotros. Y estamos frente a los Jericó que nosotros enfrentamos, estamos frente a los gigantes que enfrentamos, estamos frente a las situaciones que nos embargan y no entendemos el plan de Dios. No sabemos cómo proceder. Y eso le pasó a Israel. Por eso en el día de hoy queremos aprender, y esta es la enseñanza que tenemos para hoy. Entender el plan de Dios para mi vida es vivir alineado con su voluntad. O sea, ¿qué significa entender el plan de Dios? Significa en qué lugar quiere Dios que tú estés respecto a su palabra, a su voluntad, a tu familia, a tu trabajo, cuál es tu lugar. Y eso es algo que tenemos que aprender. Una de las cosas más tristes que puede pasarle a un cristiano es pretender la vida cristiana y vivirla sin entender el plan de Dios y el lugar donde Él debe estar. Muchos los he visto en las iglesias orando para que Dios les dé el don de lenguas. Porque hasta que ellos no reciban el don de lengua, no se puede disparar su vida espiritual, no se puede, Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice procurar los dones mejores, procurar el amor. La Biblia dice el Espíritu Santo que reparte los dones como quiere. Y muchas veces estamos, pero no entendemos. Y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar. El cristiano tiene que entender y tiene que saber por qué está. El cristiano tiene que saber cuál es el plan de Dios y cómo ese plan de Dios se aplica a su vida. A su vida. Tres cosas que necesitamos entender del plan de Dios en esta tarde. La primera, el plan de Dios da a conocer sus promesas y su completo cumplimiento. Vamos a ir ahí al versículo 1 y 2, en el capítulo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Bueno, ahí estaba Josué tratando de entender el plan de Dios. Y Dios le dijo: bueno, la victoria es de ustedes. Todo estaba cerrado, bien cerrado. Humanamente eso era inconquistable. Pero Dios le dijo: la victoria es de ustedes. Otra gente sabía que la victoria era de ellos. ¿Se acuerdan de Rahab la ramera? Ella dijo: cuando tu pueblo entre y destruya este lugar, te pido que salves mi vida y la de mi familia. ¿Y qué le dijeron? Pon una señal y respetaremos tu casa. Ella sabía que iba a haber victoria
en Dios. Ella había entendido el plan de Dios. Ella había visto que esa corrupción que había en Jericó tenía que caer. Ella había visto que eso tenía que terminar, que eso no podía. Sin embargo, ahí está Josué, de frente a Dios, y muchas veces no entiende el plan de Dios. Y Dios le dice: hey, la victoria está segura. Le revela su plan, le da una promesa y le habla de su cumplimiento. ¿No te sientes identificado? Yo me siento identificado con Josué. Voy por la vida chocando con obstáculos, y muchas veces esos obstáculos me producen gran dolor, y olvido de momento que la victoria es segura para el pueblo de Dios. La falta de contacto con la Escritura hace que yo no entienda que hay victoria para mí en Jesús. Que yo entienda que esa situación, ese obstáculo, esa muralla, esa problemática, es algo que Dios está permitiendo para que yo me acerque más a Él. Y muchas veces no lo entendemos. Muchas veces sufrimos, lloramos, nos entristecemos. ¿Qué cosa más terrible? Ustedes se imaginan todo el pueblo allí. De pronto, todos estaban nerviosos. Todos estaban preparados. Algunos me imagino que se despidieron de sus esposas, la abrazaron, la besaron a sus hijos y le dijeron: probablemente no regrese. Probablemente sea la última batalla. Y regresaron y estaban allí esperando que Josué dijera: vamos a romper todo esto. No dice que el pueblo estaba en oración, que el pueblo estaba en ayuno, que el pueblo estaba arrodillado, tirado, como debería haber sido, sino ellos estaban esperando orden de mano de Jericó, de mano de Josué para atacar Jericó. Muchas veces tenemos la victoria en Dios, la victoria prometida en la Escritura, y no entendemos. No entendemos que Dios quiere que descansemos en Él. Si quieres conocer el plan de Dios para tu vida, ocupa la Escritura. Hay un peligro muy grande. Es muy peligroso ignorar la palabra de Dios. Porque cuando ignoras la palabra de Dios, pierdes la esperanza en las promesas de Dios. Hay promesas de Dios para su pueblo. Hay promesas de Dios para todos aquellos que se acercan a Él. Pero muchas veces, yo me acuerdo de una vez, hice un examen en el seminario que yo daba clase. Yo le daba clase a muchachos de tercer año y de primer año. Ellos eran pastores de iglesia. Entonces yo puse dos hojas. Le dije: aquí me cuentas la historia de la Biblia y aquí me cuentas la película que más te gusta. Y el que más detalles me cuente, le voy a regalar un libro. Los seminaristas son voraces con los libros. Tú le enseñas un libro y ellos se tiran de un edificio. Olvídate. Así éramos allí en ese momento. Bueno, cuando yo reuní todo aquello, bueno, las películas eran una maravilla. Las películas estaban todas contadas, ¿no? Y entonces, y es bueno y es malo, y le tiró un tiro y viraron, y el carro y lo chocaron. La historia de la Biblia, te la voy a contar. Bueno, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. 6 días, 7 descansó. Después entonces vino el diluvio, y ahí entonces, después del diluvio, se volvieron a recrear los hombres. Dios llamó a Abraham, y después que Dios llamó a Abraham, lo llevó a su hijo Isaac a ser sacrificado, pero lo sustituyó por un carnero, y Jesús es ese carnero
y vino Jesús y murió en la cruz. Casi eso fue lo que me contaron. Esa no es la historia de la Biblia. Esos son fragmenticos de la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí cometíamos un error. Los seminaristas hacíamos algo incorrecto, que yo lo reconozco hoy. Estábamos hasta altas horas de la noche leyendo la mayor cantidad de libros que podíamos de la biblioteca, pero leíamos poco la Escritura. Es que la Biblia la teníamos, pero no teníamos los libros. Y pensábamos, nunca más voy a tener un libro como este, me lo voy a leer, voy a tomar notas y me voy a quedar con la sabiduría de este libro. Bueno, después leo la Escritura. Y leímos cada cosa que no sirvió para nada. Me acuerdo que el primer problema que tuve en una iglesia, problema sencillo, fui a recibir la iglesia, la tesorera anterior me enseñó todos los papeles, todo estaba perfecto, pero nunca me enseñó el dinero. Mi suegra me dijo, dinero y papeles tienen que ir juntos. Y ella me dijo, no, yo mañana te enseño el dinero. La madrugada, una llamada, alguien me dijo, mañana por la mañana te van a tirar el dinero cuando lo cojas y lo guardes. Después te van a acusar de que el que falta lo cogiste tú. Pero tú sabes qué me pasó esa noche. Yo fui para el librero y empecé a buscar qué libro me servía para resolver eso. ¿Y sabes qué? No estaban los libros. Entonces, bien triste y bien atribulado, tomé la Biblia. ¿Y sabes qué? Dios me habló por la Escritura. Y me dijo, mañana tienes que perdonar. Y mañana tienes que amar. Y mañana tienes que pastorear. Y tienes que discipular. Y hay que restaurar. Y tu corazón no se puede llenar de cosas que no me agradan a mí. Y eso estaba en la Escritura. Entonces, no menospreciemos el poder de la palabra de Dios. Usemos la Escritura. Porque el plan de Dios es el plan de tu vida y de la mía. La victoria de Dios es nuestra victoria. La bendición de Dios es nuestra bendición. Vamos a la segunda cosa que quiero que aprendamos en esta tarde. El plan de Dios se da a conocer a través de instrucciones infalibles e incambiables. O sea, la Biblia no solamente te informa del plan de Dios, sino que te involucra en el plan de Dios. La Biblia tiene instrucciones para nosotros, para que nosotros seamos participantes de ese plan. Quiero que vayamos a Josué, pero vamos al capítulo 5, versículo del 13 al 15. Miren lo que ocurrió en ese momento frente a Jericó. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba, ¿de qué manera? Delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué viendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Quién estaba allí? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le dio a conocer. Ahí estaba Jesús, con la espada en su mano. Pero este hombre estaba tan seguro de sus capacidades, de sus fuerzas, de sus habilidades. Él creía que tenía la victoria, pero él creía que la victoria venía por la preparación que él tenía. Él dijo, yo soy un militar y yo tengo una espada. ¿Y quién eres tú? A ver, ¿quién eres tú? A ver, sacó la espada, ¿quién eres tú? ¿Tú eres de los buenos o eres de los malos? Dime. Y él le dijo, yo soy el príncipe de Jehová. Y cayó postrado. Muchas veces pensamos que el plan de Dios se desarrolla de la forma que a mí más me agrada.
obvio las instrucciones de Dios para mí y quiero vivir bajo la voluntad de Dios, en el plan de Dios, pero yo haciendo mis propias cosas. Pero mira la manera en que Dios había resuelto tumbar a la muralla más grande, a la inconquistable, a la de la diosa Luna, la cosa más tremenda de la antigüedad, la cosa más poderosa, la doble muralla. Mira la manera en que Dios decidió que la iba a tumbar. Vamos a ir al capítulo 6. Y le dijo Dios a Josué: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. ¿Y qué hizo Josué? Se puso contento porque él dijo: claro, es que los tengo preparados, los tengo afilados. Oye, si nada más saco la espada, ustedes van a ver lo que fue. Dios le dijo: saca a todos los hombres de guerra, porque todos confían en la espada, sácalos y ponlos ahí y ponlos a que rodeen la ciudad. Y sigue diciendo: yendo alrededor de la ciudad una vez, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Empieza a entender cómo esto tiene sabor a Dios. 7 días, 7 sacerdotes llevan 7 bocinas de cuerno de carnero. El día 7 daréis 7 vueltas, y entonces los sacerdotes tocarán las bocinas. No es el 7 el número perfecto, el que simboliza que Dios está en el asunto. Pero yo me imagino los que se despidieron, volvieron para atrás. Pero ahora sí estamos perdidos. Vengo a despedirme porque lo que te dije ahorita que era una posibilidad. No, ahora sí ya estamos embarcados. Porque ahora Josué, porque además Dios nada más habló con Josué. Dios no se paró y se lo dijo al pueblo. Había que creer lo que decía Josué. Ustedes se imaginan que ahora el pastor diga aquí: no, hermano, esto es sin trabajar hasta que Cristo venga. No, tranquilo. Aquí sin trabajar, a jugar a las cartas. Y, oye, Gabriel, saca el cubilete para jugar. Y Pablito, que preparamos un puerquito. Y olvídense. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Pero ¿y este loco de dónde lo sacaron? Este está loco, este está mal. Ustedes se imaginan la responsabilidad de Josué de llegar a donde estaban los hombres de guerra, que además todos esos hombres de guerra ya habían pensado: no, mira, tú entras por la izquierda, y cuando nada más que saque la cabeza, arráncale la cabeza y tírame la cabeza para acá, que con esa misma cabeza le voy a dar a otro por la cabeza también. Pero cuando él se enfrentó a los hombres de guerra, les dijo: vamos a bailar, y vamos a cantar, y vamos a dar vuelta allí, como me lo dijo Dios. Ay, mamá. Y ven acá, José, ¿y no vamos a sacar la espada? No. Primero hay que dar vuelta a la ciudad. ¿Tú te imaginas lo que lucía aquello? Bueno, aquella gente, lo primero cuando vieron el ejército se burlaban. Pues decían: estos locos, estos son poquitísimos. Después, cuando empezaron a desarrollar la estrategia, que eran 7 vueltas, primero daban una vuelta y ya, y se iban para el campamento. Segundo día iban, daban una vuelta y para el campamento. ¿Ustedes se imaginan eso? Y decían: oye, aquí hay algo raro, pues esta gente no tiene ni una piedra, esta gente no hace vuelta. Y el 7º día, 7 vueltas. Y entonces con una trompeta y todo el mundo tenía que gritar. Las instrucciones del plan de Dios te pueden parecer descabelladas, te pueden parecer difíciles, pero las instrucciones están ahí para ti y para mí. Es precisamente una vida de obediencia aquella que sigue las instrucciones de Dios. Por eso en esta iglesia no enseñamos las instrucciones del pastor, ni las instrucciones de la denominación, ni las instrucciones de nadie. Aquí enseñamos las instrucciones bíblicas. Y lo que queremos es que usted persiga el conocimiento bíblico y que lo aplique a su vida, y que lo aplique a su familia,
y que lo aplique en su trabajo, con su esposa, con sus hijos y en todo lugar donde usted se encuentre. La idea aquí, bueno, yo me acuerdo en mi tiempo, ¿ustedes no dieron vuelta alrededor del templo? ¿Sí o no? Arturo, ¿tú diste vuelta? Yo di vuelta, ¿eh? No encontraba la iglesia. Bueno, te voy a decir algo. Cuando yo era jovencito, a los pastores les dio, no sé por qué, la interpretación de eso que estaba de moda era que para poder conquistar el barrio completo y predicarle a todo el mundo, había que dar 7 vueltas para que se cayeran las murallas espirituales. Bueno, y entonces el pastor decía a las 9 de la noche, los quiero ver todos aquí, y vamos a darle 7 vueltas al templo aquí. Entonces la policía allá en Cuba se erizaba. Aquella turba de gente dándole vuelta al templo y vuelta al templo, y todo el mundo en las casas dice, ¿esos locos quiénes son? Y nosotros, tremenda alabanza, dándole vuelta al templo, pero nos dio la gana hacer eso. Una locura, esa es la interpretación que teníamos. Alejadísimo de lo que la Biblia enseña. Amados hermanos, la palabra de Dios es precisa. La palabra de Dios tiene instrucciones precisas para nuestras vidas. Te voy a decir algo, si tú no cumples las instrucciones de Dios, es terrible. Porque no se puede hacer la obra de Dios sin las instrucciones de Dios. Si Dios dice en su palabra que la salvación es por gracia, no te pongas a pensar de que tú vas no, recíbelo por gracia. Si dice que tú tienes que instruir a tus hijos, no pierdas tiempo, ese es tu trabajo. Esas son las instrucciones de Dios para tu vida y para mi vida. Oye, lo demás es perder el tiempo, te digo, y el tiempo es corto. Porque mira, ya el mío tiene 15 años. A los 5, y ¿quién es que me manda? A los 10, este me tiene loco. A los 12, este no sabe nada. A los 14, este está chévere en todo. A los 15, ahora lo que voy a hacer es mi voluntad. A los 18 ya soy independiente. Si tú no siembras ahora, se te va el tiempo. Y cuando van 18, 19 y 20 y te le enfrente y le digas, hijo, ese no es el camino, te va a decir. Demasiado tarde. Este no fue el camino que tú me dijiste, este fue el camino que yo te di. Porque muchas veces predicar con palabras y el ejemplo es la mejor opción. Porque solamente decir y vivir de otra manera tampoco da resultado. Entonces lo que digamos hay que vivirlo. Que no somos perfectos, es cierto. Nadie es perfecto. Jesús es perfecto. Todos necesitamos de Jesús. Ninguno de nosotros lo puede hacer bien. Todos necesitamos que Él nos ayude. Esa es una verdad. Y el plan de Dios tiene instrucciones que son incambiables. Y esas instrucciones son para nosotros. Y vamos a leer la Biblia. Dice el versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro caerá de la ciudad, y el muro de la ciudad caerá, y entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y entonces dice el versículo 6, llamando Josué a los sacerdotes, le dio las instrucciones del Señor. Amados hermanos, ¿qué hubiese pasado acá si hubiéramos actuado como actuamos nosotros? Se enfermó el niño, corre para el hospital. Corre para el hospital, el niño tiene fiebre. No, espérate, vamos a orar, no, oramos ahí en el hospital. Entonces cogen al niño y le ponen un suero por aquí y una inyección por allá, y nadie descubre lo que tiene, y tremenda situación, y todo el mundo triste. Y entonces después que estamos en agonía 2 horas, alguien dice, pero ya oraron. No vamos a orar. Bueno, pues vamos a orar.
y a los 20 minutos se terminó. Los medios te dicen, mira, llévatelo para tu casa, porque nosotros no sabemos qué tiene. Además, se le quitó todo, y para la casa. El último que se enteró, el último que participó, al último que hicimos partícipe, fue a Dios. Cuando debería haber sido el primero. Habíamos que tenerlo puesto delante de Dios primeramente. Porque esas son las instrucciones de Dios. Dios tiene que ser el centro, Dios tiene que ser el primero. Y por último, lo que queremos aprender en esta tarde es que el plan de Dios nos invita a obediencia. ¿De qué tipo? Bueno, yo cambié una palabra ahí porque ese sermón yo lo he predicado en otras iglesias y yo siempre digo obediencia brutal, pero no sé la palabra brutal, como tenemos tantas naciones, no sé cómo se entendería. Por eso puse incondicional, porque para nosotros es brutal, o sea, la obediencia tiene que ser completa, tiene que ser ciega, una obediencia totalmente entera. Fíjense lo que dice la Biblia. Al séptimo día, versículo 15, se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, Josué dijo al pueblo: griten, porque Jehová entregó esta ciudad en tus manos, y será una ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente respeten a Rahab, que es la que va a vivir, con todos los que estén en su casa. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquen nada, no toquen plata, no toquen oro. Y dice el versículo 20, entonces el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y dice, el muro se derrumbó. ¿Cuántos trabajan en la construcción? ¿Alguien aquí trabaja en la construcción? No. Bueno, yo no creo que hoy por hoy vayamos a tumbar un muro gritando. ¿Sabes por qué? Porque no es por nuestra fuerza, no es por nuestros gritos, es por la obra, por la fuerza y por la voluntad de Dios. Y ellos entraron y consumieron todo, hicieron lo que tenían que hacer. En el versículo 25 salvaron a Rahab. Y dice el versículo 27, estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por sobre toda la tierra. ¿Sabes qué? Que cuando tú obedeces el plan de Dios, Dios obra de tal manera que sirve de testimonio a mucha gente. Y eso fue lo que pasó en este lugar. El pueblo hizo lo que se le había ordenado. El pueblo iba haciendo lo que era la voluntad de Dios. Cuando los muros cayeron por el poder de Dios, ellos hicieron lo que tenían que hacer. Dios les dio la victoria como lo había prometido. Y todos entendieron que Dios estaba con esa gente. Muchas veces, y no quiero ser demasiado fuerte acá, pero tengo que decirlo, porque la palabra de Dios hay que decirla real como es. Muchas veces no nos respetan en nuestro trabajo y en donde vivimos. No nos respetan como deberían, porque no hemos dado un testimonio real de obediencia a Dios. Yo en la Florida trabajé en lugares que cuando yo decía, no, pero yo soy pastor, ese era el último día de trabajo. Me decía, cuando termina recoge el cheque y no vengas más. Porque la presuposición que ellos tenían, este se va a llevar algo de aquí. Otras veces llegué a un trabajo y pregunté, ¿quiénes son los cristianos aquí? Aquella, aquel, el otro. Y cuando los vi vivir, dije, wow. Muchas veces nosotros no vivimos de la manera que Dios nos ha llamado a vivir y por eso no somos respetados como deberíamos ser respetados.
A mis hijos siempre les he dicho, si quieres que te respeten, da respeto. Si quieres que oigan de Dios, habla con amor, pero con autoridad de Dios. Porque cuando tú respetas la obra de Dios y tu obediencia es incondicional, Dios se encarga de distinguirte entre los demás y te da la victoria. Amado hermano, no sé cuál será tu Jericó en este día. No sé cuál será tu problema, no sé cuál es tu batalla, pero te voy a decir algo. Esta palabra de Dios está vigente todavía para cada uno de nosotros. Los 3 principios que hemos estudiado aquí, reconocer la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas y obedecerla, son principios que nos van a servir para nosotros vivir la vida cristiana de manera que a Él le agrade. Quiero terminar con esta conclusión. Dios es el autor y el consumador de su plan, aun cuando nuestra vida está involucrada. Dios es el autor y es el consumador. Amados hermanos, no tengan temor de escuchar a Dios y obedecerlo. No tengan temor de hacer la obra de Dios. En ocasiones puede ser descabellado lo que se está diciendo. Puede lucir inclusive ilógico. ¿Cómo crees que le sonó a la mujer de Noé el día que Noé le dijo que iba a construir un arca? Dice Jesús, que tú le digas a tu esposa, no, aquí lo que vamos a construir es un arca y todo lo que tenemos y todo lo que ganemos y lo vamos a hacer un bote. Y nosotros lo de nosotros es, cuando venga el diluvio, nos vamos al diluvio. ¿Cómo se sintió esa mujer? Esa mujer dijo, este tiene que haber estado mal. Los hijos dijeron, ¿tú te imaginas que todo lo que conseguía, lo que ganaba, lo usaba en el arca? No había llovido nunca había habido inundación. Nadie conocía lo que estaba haciendo. Supuestamente se demoró, supuestamente no, 150 años para que lloviera, para que se consumara aquel hecho. ¿Tú te imaginas los valientes de Josué? Los hombres fieles, la gente de batalla. Cuando se prepararon para la batalla, hicieron su plan, hicieron toda la estrategia que iban a usar. Y de pronto vino Josué y les dijo, no es así. ¿Sabes cómo es la estrategia? Vamos a cuenta. Y al final vamos a gritar. Y ven los muros se van a caer. Miren, aquella gente buscaron escaleras para subirse a los muros. Trataron de encontrar proyectiles para tumbar piedras a los muros. Aquella gente pensaron de qué manera iban a saltar los muros. Aquella gente después se enteraron que ahí había un foso. Había que brincar otro muro. Pero ¿y esto cómo es? Y Dios le dijo, no. Si descansan en mí, si cogen 6 días de vacaciones y al final hacen lo que yo les digo, ustedes tienen la victoria. Entonces, miren hermanos, el mensaje está claro. Descansemos en Dios, ocupemos su palabra, comprometámoslo con ella, obedezcamos a Dios y esperemos la victoria de Dios en nuestras vidas. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te damos gracias en este día, porque tú nos ayudas y nos hablas acerca de lo que nuestras vidas necesitan. Señor, nos hemos cansado, hemos caminado, hemos batallado, hemos gastado nuestras almas. Queremos reposar en ti. Queremos que tú pelees nuestras batallas. Queremos que tú nos saques adelante. Queremos que Jesús sea el centro de todas nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano.